Hola, ¿cómo estás? En enero de este año habíamos comenzado un estudio de la carta a los Efesios. Para poder hacer algo mejor, que no solamente lo puedas estudiar tú, sino también lo puedas compartir con otras personas, hemos decidido retomar y comenzar con otro formato para que estudiemos juntos la palabra de Dios y también la podamos compartir con otras personas. Entonces vamos a ir nuevamente a la carta a los Efesios. Recordando un poco, ¿no? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la gente que vivía en Éfeso, a los efesios, ¿no? Y para anunciarles o para comentarles acerca de la buena noticia acerca de Jesucristo. Esta era una iglesia que a la cual Pablo había llegado por ahí en Hechos capítulo 19, ¿no? Y había encontrado 12 discípulos. Pablo más o menos estuvo 2 años, entre 2 y 3 años, predicándole el Evangelio en ese lugar. Tuvo mucha oposición. En 2 de Corintios, Pablo nos dice que él, incluso dentro de todas las pruebas y opresión que vivió en la región de Éfeso, ¿no? en la ciudad de Éfeso, incluso había llegado al punto de pensar que iba a morir. Y Pablo dijo, pero decidí confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Y nos cuenta cómo él fue rescatado por el Señor de la muerte y él confiaba en que él lo iba a seguir haciendo. Entonces, Pablo está escribiendo a esta gente, a aquellos que los persiguieron, pero muchos de ellos también creyeron en el Señor Jesucristo. La iglesia en Éfeso llegó a ser una de las iglesias más grandes dentro de las iglesias, las primeras iglesias, ¿no? Dentro del primer y segundo siglo. Y incluso, ¿no? Dentro de Apocalipsis se registra un mensaje para el pastor, para el mensajero, ¿no? de la iglesia en Éfeso y para la iglesia en Éfeso. Entonces, es una iglesia dentro del contexto bíblico importante. Y también dentro de la revelación que contiene esta carta, es una de las cartas a donde se expone, tal vez de una manera concisa, pero la revelación que Pablo tenía. Y Pablo dijo que nosotros leyendo esta carta podíamos llegar a entender la percepción que él tenía acerca del Evangelio y de la obra de Jesucristo. Así que comencemos. Puedes leer desde tu Biblia conmigo, yo voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Bueno, hay muchas versiones las cuales puedes ir viendo y comparando también, ¿no? Que son muy buenas versiones, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y otras muchas que también puedes ir usando. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles y seguidores de Cristo Jesús. Nota aquí en la primera frase que Pablo dice, nos expone algo o nos revela algo súper importante, ¿no? Que debemos aplicar también para nosotros. Quiero añadir esto. Dentro de lo que vamos a ir estudiando en la carta de los Efesios, no solo quiero que sea información, sino quiero que vayamos aplicando lo que la palabra está diciéndonos, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo. Recordemos que la palabra de Dios es útil. La Biblia dice que las Escrituras es útil o es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. De modo que el hombre de Dios pueda ser enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no solo quiero dar información acerca de la carta a los Efesios, sino quiero ver cómo podemos aplicar lo que nos está exponiendo Dios en su palabra a nuestras vidas. Entonces, continuemos. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Esto es importante entender. No solo Pablo fue elegido por la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito por el cual Dios nos ha creado. Hablamos del llamado de Dios, del plan de Dios, ¿no es cierto? De la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entendamos algo, Dios tiene un plan general.
el cual siempre se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, ¿no? En un momento Jesús dijo que Dios ha puesto tiempo, ¿no? en su potestad o dentro de su autoridad o soberanía. ¿Okay? Pero el plan de Dios para nuestras vidas, ¿okay? requiere de nuestra decisión cumplirlo, llegar a conocerlo y cumplirlo o no hacerlo. Ahora, Pablo, dentro de la voluntad de Dios para su vida, decidió cumplirla, decidió correr esa carrera. Y hoy día nosotros obtenemos el beneficio de lo que Pablo decidió hacer. Yo quiero animarte, así como Pablo tomó esa decisión de tomar el llamado y el plan de Dios y cumplirlos, de lo cual nosotros estamos siendo beneficiados hoy día, tú también lo hagas. Piensa en los que vienen atrás nuestro, en nuestra descendencia, en aquellos que tal vez van a oír de lo que tú has hecho. Así que no olvides, Dios tiene un propósito para tu vida y es bueno y es importante que tú lo cumplas.